Hola a todos, mi nombre es Sergio y en esta lección vamos a explorar dos estructuras fundamentales en programación, el ciclo for y el ciclo while. Estos dos ciclos son esenciales para repetir tareas en un programa de manera eficiente. Expliquemos primero qué es un ciclo for. En Python, el ciclo for es una estructura fundamental que permite recorrer diferentes tipos de datos, como listas, diccionarios y cadenas de texto. Su sintaxis básica sigue el formato for elemento in secuencia. La palabra clave for indica el inicio de un ciclo, seguida de una variable que representa cada elemento de la secuencia, y la palabra clave in que indica la secuencia a recorrer. Por ejemplo, en la línea for elemento in secuencia, elemento representa una variable que adquiere el valor de cada elemento de la secuencia en cada iteración. Es importante destacar que esta variable puede ser nombrada como tú quieras. Esta estructura permite ejecutar un bloque de código de manera repetida para cada elemento de la secuencia. Veamos un ejemplo. En este código estamos definiendo una lista llamada frutas que contiene tres elementos, manzana, banana y cereza. Luego utilizamos un bucle for y definimos nuestra variable de iteración, que en este caso es i. También indicamos con la palabra clave in que la variable i iterará sobre la lista frutas. Luego, dentro del bucle for y respetando la indentación, escribimos la línea de código print entre paréntesis i. Esto lo que hace es imprimir el valor de i, que en este caso es el elemento actual de la lista frutas. Por lo tanto, si ejecutamos el código, veremos cada elemento de la lista frutas en una línea separada. Esto se debe a que el bucle for está distribuido en ciclos, donde en cada ciclo el iterador i toma el valor de un elemento diferente de la lista frutas. Por lo tanto, durante el primer ciclo, i es igual a manzana, en el segundo ciclo es igual a banana y en el tercer ciclo es igual a cereza. Cada vez que el bucle se repite, se ejecuta la instrucción print entre paréntesis i, lo que imprime el valor actual de i, es decir, el elemento actual de la lista frutas. Esto continúa hasta que se ha recorrido todos los elementos de la lista. Es por esta razón por la que cada elemento de la lista frutas se imprime en una línea separada. Bueno, una vez esto aclarado, podemos hablar de la función range. En Python, range es una función que se encarga de generar una secuencia de números enteros. Se utiliza ampliamente en bucles for, lo que resulta muy útil para ejecutar ciclos un número específico de veces o para iterar de manera precisa y controlada sobre una secuencia, como listas, tuplas, cadenas de texto, entre otros, mediante el uso de sus índices. Veamos su sintaxis. En este código estamos utilizando la función range dentro de un bucle for, proporcionándole los tres argumentos posibles que esta función acepta. En primer lugar tenemos el argumento inicio, el cual se establece en 1. Este argumento especifica el inicio del rango. Luego encontramos el argumento fin y se establece en 6. Este argumento determina el final del rango. Es importante recordar que este límite fin es excluyente, lo que significa que el último elemento generado en la secuencia del rango no está incluido. Por último tenemos el argumento salto, que se establece en 2, cuyo nombre sugiere que indica el número de incrementos que se realizarán en la secuencia del rango de números. Finalmente, ingresamos tres condiciones dentro del cuerpo del bucle for. La primera condición, if, se activará cuando la variable i sea igual a 1. Luego tenemos una condición, el if, que se cumple si la variable i es igual a 3. Por último, otra condición se ejecutará cuando i sea igual a 5. Ahora ejecutemos el código. Como podemos observar, todas las condiciones se han cumplido. Esto se debe a que la función range y sus argumentos han generado una secuencia que consiste en los números 1, 3 y 5. Estos números son los valores que toma la variable i en cada iteración del bucle. En el primer ciclo, i tiene el valor de 1, lo que activa la primera condición if. En el segundo ciclo, i tiene el valor de 3, lo que activa la primera condición el if.
Finalmente, en el último ciclo, i es igual a 5, lo que activa la última condición el if. Ya para finalizar, cabe aclarar que la función range puede ser llamada con uno, dos o tres argumentos. Cuando se invoca con un solo argumento, genera una secuencia que va desde 0 hasta el número especificado, el cual no es inclusivo, incrementándose en 1 de forma predeterminada. Por ejemplo, range entre paréntesis 5 produce la secuencia 0, 1, 2, 3 y 4. Al emplear dos argumentos, genera una secuencia que abarca desde el primer argumento hasta el segundo, el cual no es inclusivo, con un incremento de 1 por defecto. Por ejemplo, range entre paréntesis 2, 7 da como resultado la secuencia 2, 3, 4, 5 y 6. Y en el caso de llamarla con tres argumentos, crea una secuencia desde el primer argumento hasta el segundo, el cual no es inclusivo, utilizando el valor especificado en el tercer argumento como incremento o número de saltos. Por ejemplo, range entre paréntesis 1, 10, 2 produce la secuencia 1, 3, 5, 7 y 9. También con el bucle for podemos realizar una iteración selectiva sobre una lista ordenada. Esto se logra de la siguiente manera. En este código estamos realizando una serie de operaciones sobre una lista de números. En primer lugar, se define una lista llamada lista números, que contiene una serie de números desordenados. Luego utilizamos la función sorted para ordenar la lista de números en orden ascendente, reasignando la lista ordenada a la variable lista números. Posteriormente, se imprime en pantalla la lista ordenada mediante print entre paréntesis lista números. A continuación se inicia un bucle for para iterar sobre cada elemento en la lista ordenada, donde cada elemento se representa por la variable num. Dentro del bucle se utiliza declaraciones condicionales para evaluar cada elemento. Si el elemento es igual a 10, se utiliza la palabra clave continue para pasar a la siguiente iteración sin ejecutar el código restante dentro del bucle. Si el elemento es igual a 356, se emplea la palabra clave break para salir del bucle inmediatamente, finalizando su ejecución. Por otro lado, el condicional else contempla cualquier otro elemento e imprime en pantalla el valor del elemento acompañado de un mensaje descriptivo. En resumen, el código demuestra el uso de estructuras de control y funciones en Python para ordenar listas y realizar operaciones específicas en función de los valores de los elementos. Ejecutemos el código. Como podemos ver, la salida proporciona dos partes distintas. En primer lugar, se muestra la lista de números ordenada de manera ascendente, lo que permite visualizar la secuencia completa de números después de aplicar la función de ordenamiento sorted. La lista ordenada comienza con una secuencia de dieces, seguida de números mayores como 43, 45, 46, 65, 67 y finalmente 356. En la segunda parte de la salida se representan los valores de los elementos de la lista que son distintos de 10 y no son el número 356. Estos valores se muestran uno por línea, cada uno precedido por el mensaje, el valor del elemento es 2 puntos, lo que indica claramente que se está imprimiendo el valor de cada elemento que cumple con la condición establecida en el código Python. Por lo tanto, la salida proporciona una combinación de información sobre la lista ordenada en su totalidad y los valores específicos que cumplen con ciertas condiciones dentro de la lista. Bueno, una vez aclarado el bucle o ciclo for, podemos comenzar a hablar sobre el bucle while. Pero, ¿qué es el bucle while en Python? Este bucle es una estructura de control que permite ejecutar un bloque de código repetitivamente mientras una condición específica sea verdadera. A diferencia del bucle for, que se utiliza para iterar sobre una secuencia de elementos conocida, el bucle while se utiliza cuando no se sabe cuántas veces se repetirá la ejecución del bloque de código. Sintaxis. La sintaxis básica del bucle while en Python es la siguiente: palabra clave while acompañada de una condición, donde la palabra clave while inicia la declaración del bucle y la condición es una expresión que se evalúa antes de cada iteración. Si la condición es verdadera, el bloque de código dentro del bucle se ejecutará. Si la condición es falsa, la ejecución del bucle se detendrá y el control se transferirá a la siguiente línea de código después del bucle. Veamos un ejemplo. En este código comenzamos inicializando una variable llamada contador con un valor de 0. Esto se logra con la línea contador igual a 0.
La inicialización del contador es crucial ya que establece el punto de partida para el proceso de conteo que se llevará a cabo más adelante en el código. Posteriormente se emplea un bucle while para controlar la ejecución de un bloque de código mientras se cumpla una condición específica. En este caso, la condición establecida es contador menor que 5, lo que significa que el bucle continuará ejecutándose mientras el valor del contador sea menor que 5. Dentro del bucle while se encuentra una línea que imprime el valor actual del contador utilizando la función print. La cadena de texto el contador es se concatena con el valor actual del contador utilizando la coma. Esta línea de código se encarga de mostrar en la consola el valor actual del contador en cada iteración del bucle. Después de imprimir el valor del contador, se incrementa su valor en una unidad. Esto se lleva a cabo mediante la línea contador más igual 1. Esta instrucción es crucial para asegurar que el contador avance en cada iteración del bucle. De lo contrario, el bucle se ejecutaría indefinidamente y se produciría un bucle infinito. Una vez que el valor del contador alcanza o supera el valor de 5, la condición del bucle while no se cumple más, lo que provoca que la ejecución del bucle termine y el control pase a la siguiente línea de código fuera del bucle. En este caso, la línea print entre paréntesis fin del bucle indica que el bucle ha terminado su ejecución. Y si ejecutamos el código, veremos que la salida indica la secuencia de valores del contador conforme se ejecuta el bucle while, seguido del mensaje fin del bucle. En cada línea se muestra el mensaje el contador es seguido del valor actual del contador en esa iteración. Comienza con el valor 0, luego avanza de manera incremental hasta alcanzar el valor 4. Una vez que el contador llega a 4, el bucle se detiene y se imprime fin del bucle, indicando que el proceso ha finalizado. En resumen, la salida representa la secuencia de conteo del 0 al 4, seguida de la notificación de finalización del bucle. Veamos un último ejemplo. En este fragmento de código se emplea un bucle while para validar la entrada del usuario. El programa continuará solicitando al usuario que ingrese un número positivo mientras el número ingresado sea menor o igual a 0. Profundicemos más en este proceso de validación. Primero, el programa utiliza la función input para obtener una entrada del usuario, la cual es convertida a un número entero usando el método integer. Luego entra un bucle while que se ejecuta mientras el número ingresado sea menor o igual a 0, es decir, no sea positivo. Dentro del bucle, el programa imprime un mensaje indicando que el número ingresado no es positivo y solicita al usuario un número nuevamente. Una vez que el usuario ingrese un número positivo, el bucle se detiene y el programa imprime un mensaje de confirmación indicando que se ha ingresado un número positivo. Ejecutemos el código. Como podemos ver, en primer lugar, el código nos solicita un número positivo, pero si le damos un número negativo sucede lo siguiente. El programa nos indica que nuestro número no es positivo, pidiéndonos de nuevo que ingresemos un número positivo, pero si no lo hacemos, la acción anterior se repite y esto puede seguir así de forma indefinida, ya que actualmente estamos dentro del bucle while. Una de las formas de romper un bucle while es no cumpliendo su condición. En este caso se logra ingresando un número positivo. Y como podemos ver, gracias al mensaje "has ingresado un número positivo", nos damos cuenta que el código ha finalizado. Bueno, y así es como concluimos nuestra exploración de hoy. Te invito a que sigas explorando y aprendiendo con entusiasmo. Esta fue la lección 3, explorando el ciclo for y el ciclo while. Hasta luego.